me quería ir sin analizar el tema del encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva en esta particular mesa. Lula, el gran Lula, popularísimo personaje dentro de Brasil, fuera de Brasil, hoy duerme en la cárcel, Héctor. Así es, y con Brasil dividido, porque una buena parte de Brasil estuvo de fiesta y otra parte está muy, muy indignada y polarizada por esta decisión. Ahora, la acusación por la cual puntual lo meten a la cárcel, que es la de haber recibido una casa, un departamento en un balneario, no parece ser la más sólida de todas las acusaciones que hay. En todo caso, lo que sí importa es que sí es la consecuencia de una manera de hacer política que hubo en Brasil bajo el mandato de Lula y bajo el mandato de Dilma, que al parecer era la única, de hacer política comprando votos en el Parlamento, comprando facilidades en el Estado, etcétera, etcétera. Y esta es, como la consecuencia y el caso que pueden fincarle a Lula, pero no se lo pueden fincar todavía con gran claridad. Les voy a leer el diálogo que tiene Sergio Moro, que es el juez, el fiscal que aquí independiente que aquí estuvo. Sí, aquí estamos. Y Lula le dice en una parte, digamos, de la deposición de la... O sea, esto es una es literal del diálogo entre ellos dos, ¿no? En el juicio. Sí. Okay, entonces le dice Moro, ¿el departamento es suyo? Contesta Lula, no. ¿Seguro? Seguro. Entonces, ¿no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea, usted niega que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. ¿Niega que sea suyo? Responda a la pregunta. Ya la respondí. ¿Lo niega? Lo niego. O sea que no es suyo. No. Señor juez, dice Lula, ¿tiene usted alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado? ¿O tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo? No, dice Moro, por eso le estoy preguntando. Ya le respondí, dice Lula. Fantástico. Es maravilloso. Ahora, parece que sí había pruebas de que a través de lavado de dinero, triangulaciones, sí le habrían dado este departamento. Lo cierto es que tanto Dilma como Lula no le han llegado a comprobar que se beneficiaron personalmente de los múltiples casos de corrupción que sí hubo durante los gobiernos de Lula y de Dilma, eso sí, comprobados, tan así que fue el mayor empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht, acabó en la cárcel, varios funcionarios de Petrobras y varios... Ese es Odebrecht, pero antes hay... Este es otro caso, por el Lavallato, donde caen muchísimos políticos. Pero a ver, el tema es, había corrupción y por esa corrupción hoy duerme en la cárcel Lula da Silva. Bueno, y Dilma ya no es presidente. Y ella no es presidente. Bueno, así es. Es que yo creo que son muchos casos que se han juntado un poco bajo el genérico de lavallato, lavado de coches, pero que en realidad sí son muy distintos. Está el impeachment de Dilma por un tecnicismo fiscal, pero que detrás del cual sí había un problema, digamos, de robar para la corona. Es decir, Dilma permitió que el PT obtuviera recursos de Petrobras, de otros contratos, de una serie del BNDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento, para las campañas del PT. Que ella no se haya enriquecido en lo personal no quita que en un país como Brasil, solo Brasil, no, otros países son distintos. En Brasil, si tú permites que otros roben para fines políticos, pues te destituyen o te meten al bote. Bueno.
Ese es uno. Luego está el caso Lula, donde por un lado fue el escándalo de corrupción durante su gobierno, el del Mensalao, donde su compra de votos en el Congreso. En el Congreso. Es decir, donde por parte de tu amigo, de ¿no? José Dirceo, que en efecto, pues incluso lo visité en la cárcel y todo. Bueno, pues sí se fue a comprar votos. Tampoco se enriqueció, aunque después de salir del gobierno ya fue otra cosa. Y luego está el tercer caso, que son las 9 acusaciones contra Lula. Esta es una, pero son 9. Y esas 9 son más bien por su actuación posterior a la presidencia. Corrupción pasiva le llaman. Corrupción pasiva, es decir, que sabía, recibía, pero no se beneficiaba o se beneficiaba solo por no hacer cosas, no por hacerlas. Son casos todos muy distintos y que no necesariamente creo que tengan que ver con una diferencia muy grande entre los dos periodos presidenciales. O en todo caso, el primero de Lula, su primer cuatrienio, donde fue muy responsable, muy cuidadoso en las finanzas públicas, en una serie de cosas, ciertamente con el escándalo del Mensalao. El segundo cuatrienio, donde ya empezó a preocuparle el hecho de que se le habían caído sus 2 candidatos a la sucesión, Dirceu y Paloche. Y entonces se quedó con Dilma, y Lula, pues que es un gran político, tendrá otros efectos, un gran político, pues sí se dio cuenta que Dilma, pues no es que fuera invendible, pero que iba a costar mucho más caro venderla. Y entonces empezó a juntar lana para venderla. Y ahí es donde la cosa se echó a perder. Ahora, el hecho es que el mensaje de haber metido a Marcelo Odebrecht a la cárcel, a Lula a la cárcel, destituido a Dilma, tantas personas en la cárcel, pues es un mensaje, y a mí me lo dicen los inversionistas extranjeros, oigan, pues a diferencia de México, en Brasil sí cae. Ahora, la consecuencia política de eso, consecuencia política de eso es que el panorama brasileño político rumbo a las elecciones que vienen es fatal. Sí, fatal. Es de una fragmentación impresionante, es de la presencia de unos candidatos impresentables y en realidad de un desprestigio de la clase política que ha gobernado el país en estos años prácticamente absoluto. Entonces, el horizonte es muy preocupante para Brasil, políticamente hablando. Y el que caiga no parecería ser suficiente, tal vez es necesario, pero no es suficiente porque ya habían caído antes Collor de Mello. Es decir, no es la primera vez que cae alguien en Brasil. Y desde que cayó Collor de Mello, este sistema siguió operando como siempre, ¿no? Pero creo que vale la pena. Regreso a lo que decía Jorge de los distintos casos y las distintas maneras en que esto ocurre, porque queda claro, y tomo ahora el caso de Estados Unidos. Varios politólogos americanos, entre ellos Fukuyama, hablan de altruismo recíproco. Es decir, no hay un quid pro quo. Antes la corrupción era así de burda. Yo te doy lana para tu campaña y después tú me das un contrato, ¿no? Entonces, si eso ocurre, es muy fácil señalar que hubo ese quid pro quo. Pero ahora, dice Fukuyama, lo que ha pasado en Estados Unidos es que hay lo que él llama altruismo recíproco. Yo te ayudo y no pido nada a cambio. 8 años después, me ayudas, ¿no? O sea, el sistema de cabildeo en Estados Unidos... ¿Me ayudas cómo? Hombre, de una u otra manera. Por ejemplo, en el caso de los Clinton, ayudan a alguien y 8 años o 10 años después, la fundación recibe $1 millón. Sí. ¿No? Y como hay y eso es continuo, constante y continuo, más sistémico, ¿no? Digamos. Entonces se vuelve muy difícil, uno, de detectar y dos, de claramente señalar un acto de corrupción. Segundo, el tema de beneficio personal, pues no solamente, obviamente, es económico, puede haber un beneficio político. Entonces, claramente, si se recibe dinero para financiar una campaña que te mantiene en el poder, pues te beneficias en lo personal, sigues siendo presidente de un país, ¿no? Entonces, claramente ahí sí hay un beneficio personal, independientemente de que haya una cuenta bancaria a tu nombre con dinero que no debería de estar ahí, ¿no? El otro tema que también está aquí mezclado es un tema filosófico de las manos sucias, ¿no? Esta idea de que es imposible en cualquier sistema político, en cualquier país, en cualquier momento de la historia, no ensuciarte las manos. Eso no significa corrupción, ¿no? Tomar decisiones como la de Churchill de bombardear a Alemania, ¿no?
o sea, es un problema que ha desarrollado Walzer mucho, el de las manos, las manos sucias, que no significa necesariamente nada ilegal ni necesariamente significa corrupción, pero significa que el político opera en ese territorio donde Truman, es necesario ensuciarte las manos. Como decía Truman, entonces, al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. O aquel que le gusten las salchichas, como decía Bismarck, que no... Entonces, por algo salen esos dichos de esos políticos. Que no vaya a ver cómo se hacen. Entonces está ahí mezclado esto y las leyes, ¿no? Que están en este territorio gris constantemente operando, y que nosotros como ciudadanos en el fondo sabemos que necesitamos a gente así, dispuesta a ensuciarse las manos en ciertas situaciones, pero nadie quisiera hacerlo ellos mismos. Hay un gran autor, nos damos cuenta, hay un gran autor mexicano que acuñó el concepto de los sótanos de la política mexicana, y lo tenemos aquí, ¿no? O sea, el tema de los sótanos, ¿no? Sótanos. Bueno, no hay política sin eso. Sin los sótanos. No hay política sin sótanos, no hay seguridad pública sin sótanos, no hay estabilidad, no hay tranquilidad, no hay paz, si no hay quien esté apretando las tuercas a la delincuencia. Y claro, este tema electoral es particularmente tentador y catastrófico para los políticos. Yo siempre recuerdo que la primera gran crisis de Felipe González fue porque tenía unos contratos, una de las autonomías que le daban al hermano a una constructora que tenía el hermano de Alfonso Guerra. Y de ahí pasaba al PSOE. Y por eso cayó Alfonso Guerra. Pero Helmut Kohl cayó también por eso, por triangular recursos para su partido. De manera que este asunto de las elecciones que tenemos en México tan descompuesto desde el punto de vista de la ilegalidad del dinero es una de las grandes trampas, tentaciones, necesidades, obligaciones de los políticos profesionales. Porque nunca alcanza el dinero. Nunca alcanza. Siempre. Héctor, pero yo, a propósito del tema de Lula, pues desde luego, en el fondo lo que estamos pensando es en el caso de México. Naturalmente. ¿No? O sea, ver a Lula da Silva tras las rejas, uno se hace la pregunta, ¿alguna vez lo veremos eso en México? ¿No? ¿A poco no lo pensamos todos? No, yo sí. Seamos sinceros. Abstracto, no ves a un Pero mira, yo creo que la discusión en el fondo, y es la que están teniendo en Brasil, pero también en otras partes, bueno, a ver, no sale más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, todo esto es muy positivo porque es un elemento disuasivo contra la impunidad y contra los que quieran robar en el futuro, y le da tranquilidad a los inversionistas extranjeros y al sector privado brasileño y todo lo que tú quieras. Pero a ver, alguien con el prestigio de Lula al bote, lo inhabilitan como candidato. Sí, esa es otra parte importante. Esa es más complicada, porque entonces ya es el árbitro. Llevando él arriba en las encuestas. Yendo muy arriba favorito en las encuestas. Sí. Tercero, le abre el camino a un loco completo. Jair Bolsonaro, un ex sargento, ahora diputado, que ya ha sido acusado formalmente por la Fiscalía brasileña de discurso de odio, homofóbico, sexófobo y racista, digamos, contra las minorías indígenas. Y puede ganar. Difícil, pero puede ganar. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿vale la pena todo esto? Mejor contesta. Yo creo que vale la pena. Ahí está. Absolutamente contundente, vale la pena, sin hacernos tontos de que hay un costo. No es indoloro el asunto, no lo puede ser. Javier, un último comentario. Yo lo único que diría es que vale la pena si reconoces que hay un tema meramente legal, pero también hay una dimensión política que no puedes ignorar. Es decir, será necesario el que un fiscal meta al bote a alguien, pero no es suficiente. Tiene que haber, dado que el problema es sistémico, un arreglo político de la mano del arreglo meramente legal e institucional. No puede ser a la mexicana. ¿Cómo? Que el presidente decide y el procurador actúa. Díaz Serrano, tiene que ser Raúl un mecanismo institucional, imparcial, equilibrado. Tiene que ser un arreglo político. El equivalente de Sergio Moro. La verdad, de haber entrevistado a Sergio Moro, lo que me llamó la atención es este cuate, pues un juez federal de Curitiba, que le fue jalando la hebra al caso Lavallato y acabó sentenciando al expresidente de... Pero esa es la parte legal. No, bueno. Si todos están involucrados, y esa es la manera de hacer política en Brasil,
necesitas un arreglo político. Bueno, han caído de todos, ¿eh? Bueno, también y Brasil el que era presidente del Congreso, ¿no? Sergio Cuña. Cuña también está en la cárcel. Los que faltan que están acusados. No, totalmente. Eduardo Cuña. Creo que el presidente está... Exacto, también. Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir. Oigan, qué buena mesa la del video. Como siempre, caray. Gracias, Javier. Jorge, gracias, Héctor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.